amigos, continuamos con nuestra conversación con el doctor Washington González en este sábado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Nosotros continuamos aquí con esta conversación que para nada tiene que ver ni con el amor ni con la amistad, sino con el deseo de regularizar a estos nacionales haitianos y demás extranjeros. Lo que pasa es que uno siempre se enfoca con los haitianos porque son los más en este proceso. El costo de la parte del plan de regularización, que supongo no tiene que ver con esta parte de los 8,000 y tanto, ¿a cuánto asciende? Bueno, doctor? nosotros hicimos un cálculo, el presupuesto inicial que hicimos, aproximadamente se iban a gastar unos 1.200 millones de pesos. En todo el proceso, en los tres aspectos del proceso. En los dos procesos, Okay. en los dos. Bueno, en los tres procesos porque la Junta Central Electoral ha estado trabajando con nosotros en todo este proceso. Por ejemplo, el tema de la biometría, déjame decirte que a todos los extranjeros que van a nuestras oficinas le tomamos la biometría. Okay. La parte de la morfología facial, la parte de la huella biométrica y también la firma digital. Entonces, esa parte, los equipos fueron gentilmente suministrados por la Junta Central Electoral. Y todo el proceso, el manejo de todo el procedimiento, el personal que está en cada una de las oficinas es nombrado por el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, ahorita me hacía el comentario de que era mucho dinero. Sí, bueno, mira, déjame decirte que nosotros... Salieron caros cada nacional de eso. Tenemos 426 empleados, 426. Imagínate en cada una de las provincias, tenemos 14 o 15 empleados. En la parte central, en unidad de análisis solamente tenemos 17 abogados. Cobran mucho, son bien pagados. No, déjame decirte que cobran más que tal vez el salario normal que se cobre en una institución pública. Pero no es tampoco que cobran una gran cantidad. Deberían de cobrarlo, porque trabajan duramente. No es que cobran 80 ni 100,000 pesos. No, hombre, no llegan ahí, no llegan ahí. Y además de esos empleados que tenemos, se gasta mucho papel, mucho combustible. Tenemos unos 32 vehículos que tuvimos que adquirir, porque imagínate, es en el país entero. Y también el tema de viáticos, etcétera. O sea, es un costo muy alto. Déjame decirte que ha sido muy difícil para nosotros porque hemos tenido que, en términos sin ser economistas, de economizar mucho. Ajá. Mucho, sí, así es. ¿Está el país ahora con la pelota caliente, con este asunto del tema de los haitianos? A diario denuncias de que por la frontera están trasegando nacionales de este país, aunque ha dicho el ministro de Defensa que está sellada la frontera, pero el temor de los dominicanos es a que todos estos extranjeros que de una u otra forma están entrando al país, porque aunque dicen que la frontera está sellada, por algún lugar ellos buscan, encuentran las facilidades para llegar al país en busca de obtener esta regularización que está dando el gobierno, el Estado dominicano. ¿Cuál es la situación real con todos estos extranjeros que están llegando en los últimos meses al país? Bueno, en lo referente al temor que pueda existir de que esos extranjeros que entiende esa población que están entrando y que puedan ser regularizados, yo creo que deben de perder ese temor porque las leyes son claras y nosotros hemos tratado de que se cumplan tal y como están establecidas. Y, por ejemplo, en el tema del Plan Nacional de Regularización, primero, esos extranjeros deben de haber entrado al país antes de octubre del 2011. Okay. Si entró a partir de octubre del 2011, no puede participar en el proceso. O sea, no que no puede participar, podría ir a las oficinas. Okay. Le tomamos la biometría, pero cuando analicemos el expediente, no va a clasificar. ¿Y cómo prueban ustedes que entró en esa fecha
y no reciente ahora. Magnífico, muy buena pregunta. Primero, tiene que tener un documento de identidad. Un documento de identidad puede ser o el pasaporte, o un acta de nacimiento, o una cédula de identidad de su país. Mayormente el documento que más se presenta, y tal vez el más seguro, para el caso de los nacionales haitianos, es el pasaporte. En ese pasaporte se puede verificar si tiene la fecha de entrada al país, si tiene pasaporte. Esa es una fórmula de cómo darse cuenta de que entró antes del 2011. Pero además de eso hay una serie de requisitos que tiene que cumplir, como por ejemplo, necesariamente tiene que demostrar su vínculo con la sociedad dominicana, que le haya nacido un hijo en Dominicana, ya uno verifica en qué tiempo ingresó, entre otras cosas. Un segundo eje es que debe demostrar su condición socioeconómica, o sea, que haya comprado un inmueble o un mueble o que tenga cierta cantidad de dinero en el banco, pero además tiene que demostrar su radicación en el país, que puede ser con un contrato de trabajo donde el empleador ante un notario certifique que sí, declare que sí, que esa persona está trabajando con él de antes del 2011. O sea que tiene que reunir una serie de documentaciones que la población tiene que conocer. Eso se somete a un experticio en el Ministerio de Interior y Policía. Pero doctor, mire, yo no es que quiera ser incrédula, Sí. pero ¿y estos haitianos? Para referirnos específicamente al mayor número de extranjeros que serán beneficiados con este programa, con este plan. Y los que entran de forma ilegal por la frontera, que los militares que están ahí, hay muchísimos que son serios, pero hay otros que cogen su chelito para dejar pasar esos haitianos. Y bueno, de una u otra forma él llegó a Santiago, que trabajan, Santiago está minado de haitianos, y otra zona del país, pero por poner esa zona que está más próxima a la frontera que el este, por ejemplo. Y el haitiano entró después de 2011, pero él entró sin documento alguno, porque no tiene el pasaporte, porque a él no le requirieron pasaporte, porque el modo de él entrar no lo necesitaba, porque fue fraudulento. La mayoría entraron como tú lo dices, tienes razón. Y entonces, la ¿cómo van a mayoría de probar? Nacionales extranjeros entraron bajo esa condición. Por eso es que estoy preocupada. Pero esos tres requerimientos tienen que demostrarlo. Y te voy a hacer un comentario. Más del 50% de los 141,000 extranjeros que tenemos registrados tiene por lo menos un documento de identidad. Okay. Que esa ha sido una evaluación que ya la hicimos, ya hemos trabajado con ella. Segundo, más de un 50% de los extranjeros que han depositado esa documentación también han demostrado su radicación en el país. El problema más grave está en la condición socioeconómica. Claro. Esa para demostrar ha sido muy difícil. Entonces, porque ganan poco y no le da para ahorrar. Pienso yo, porque la mayoría viven de la construcción, agricultura. No, y déjame decirte del chiripeo en los sí, semáforos. pero hay un aspecto más difícil para ellos. Sí. Y es que como no tienen una cédula de identidad no pueden registrar en el banco. y no tienen un pasaporte, no pueden depositar en el banco. Ajá. ¿Y qué hacen ellos? Que si tienen 10 o 15,000 o 20,000 pesos, lo que hacen es que buscan a otra persona para ponerlo a nombre de otra persona. Okay. O tal vez compran un motor, que tú lo ves que andan en un motor. Sí. Y entonces lo compran a nombre de otra persona y no lo pueden demostrar. Y eso fue lo que dijo el ministro de Interior y Policía hace un tiempito, hace un mes más o menos. Él decía, miren, la mayoría de los nacionales, específicamente los haitianos, no tienen cómo demostrar su condición socioeconómica. Y hay que buscar una fórmula porque lo más importante del proceso es, primero, que demostraron que ingresaron antes de octubre del 2011. Segundo, que tienen un documento de identidad. Esos son los elementos fundamentales. Entonces decía el ministro, vamos a ver cómo buscamos una solución para estas personas, estos extranjeros, que reúnen esa condición, esas dos condiciones fundamentales, y las otras dos condiciones vamos a ver qué se puede hacer. Porque ¿qué es lo que le interesa al país? ¿Y van a flexibilizar más? No, es que ya la flexibilización está dada. La flexibilización está dada con la propia ley que se acaba de aprobar. Okay. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Regularizar a esas personas que están irregulares
Y si nosotros sabemos que no son personas que ingresaron ahora masivamente, o sea que esas personas ingresaron antes del 2011, y si nosotros sabemos que esas personas también nacieron en el país antes de abril del 2007 y tienen un certificado de nacido vivo, pues entonces esta persona lo que lo tenemos registrado y darle un estatus migratorio regular, que es un estatus migratorio provisional, porque tienen en un futuro no más de 2 años que proceder a renovar su condición migratoria, porque no es para siempre, es por 2 años, si cumplen con los requerimientos que te acabo de especificar. Una cosa, doctor, estas personas que están en ese proceso de regularización, las elecciones son el 16, bueno, en mayo, porque antes era el 16, pero ahora creo que es el 15 que cae. El 16 de mayo próximo, en mayo son las elecciones 2016, es lo que quiero decir. ¿Podrán sufragar estas personas? No, en lo absoluto, no hay posibilidad de eso. Solamente tienen el derecho a voto aquellos que son dominicanos y que tienen 18 años de edad y que no han sido inhabilitados para el voto. Estos son extranjeros que tienen una condición migratoria regular. Es como cuando tú consigues una residencia para vivir en los Estados Unidos. Hasta que tú no te haces ciudadano americano, tú no puedes votar en las elecciones. Entonces, ¿en qué momento sí podrán ellos ejercer ese derecho? Si ellos optan por la ciudadanía dominicana, que no es una cosa que nos corresponde a nosotros como Ministerio de Interior y Policía. Ahora, hay otro proceso diferente, que es a través de obtener la ciudadanía por naturalización. ¿Qué lo plantea la Que eso hace ley? muchos años, eso es de los años, una ley viejísima, en los años 60, 50. Y al terminar el último jueves de cada mes, en el Ministerio de Interior y Policía, bueno, se hace una juramentación de paquistaníes, estadounidenses, panameño, colombiano, cubano, nacional haitiano, etcétera. Sí, de todas las un promedio de 30, 60 mensual, que obtiene la ciudadanía a través de naturalización. Ese otro proceso. Eso sí que pueden no ejercer es, el voto. Eso Esa categoría tener, sí puede. Eso sí pueden. Que no es el caso de la especie. Recuerda que lo que nosotros estamos haciendo en estos dos procesos es dándole un estatus migratorio regular, siguen siendo extranjeros. Que ahí es que alguna población no ha entendido. Exacto. Siguen siendo extranjeros. Lo único es que en vez de andar en la calle con un estatus migratorio irregular, ahora van a tener un estatus migratorio regular por 2 años. Entonces, quiere decir que para las elecciones de 2016 no tendrán ese derecho. Sí pudieran tenerlo para las próximas que hubieran. Bueno, es que es opcional optar por la ciudadanía y hay que cumplir con una serie de requisitos. Pero después que se cumplan esos 2 años, si ellos no optan por la ciudadanía, entonces van a caer en un estatus migratorio pero lo único irregular. lo único que tienen que hacer es renovar esa residencia que se le da. Ah, bueno, y siguen siendo extranjeros. Entonces, doctor, si el plan solo venció un aspecto, ¿ya están las deportaciones? ¿Se está deportando nacionales haitianos? Este es un tema que hay que aclarar muy, muy bien, porque yo creo que está sujeto, no es en el caso tuyo, al morbo, pero no es el caso tuyo. No, porque yo no soy la que estoy trayendo el tema por primera vez, sino que nutriéndome de lo que está en la palestra. Sí. Mira, aquellos que nacieron en República Dominicana, que son del grupo B de la ley 169, ahora podrían tener la opción de participar en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que vence el día 15, el día 16 de junio. Ok. Pero si a partir del 16 de junio no han ingresado al proceso y no van a la Dirección General de Migración a regularizar su estatus migratorio, tienen que retornar a su país. Los
alemanes, los italianos, los suizos, los nicaragüenses, etcétera, etcétera, que se encuentren en una condición migratoria irregular después del 16 de junio y no hayan participado en el proceso, tienen que retornar a su país, porque no han aprovechado la oportunidad que le está brindando el país de poder regularizarse. Esta es una oportunidad que brinda el país. Los planes de regularización en el mundo entero son oportunidades que brindan países a los inmigrantes que se encuentran en una condición migratoria irregular. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces, todos aquellos que no aprovechan la oportunidad se ven en una situación complicada de retornar a su país. Pero usted está hablando de junio y le hago la pregunta, insisto en esta parte, porque tengo personas en algunas provincias del sur que se han visto envueltas. De hecho, la semana pasada me llamó una persona para exponerme esa situación, que le habían deportado a un nacional haitiano que trabajaba con su familiar, algo así. Mira, pero no sabría yo si sería por esta causa, pero ocurrió después del 1 de febrero. Bueno, yo tendría que ver la situación. Y he escuchado mucha queja en ese sentido. Tendría que ver la situación, porque recuérdate que todo extranjero que quiere ingresar al país en estos momentos de forma irregular, sencillamente lo retornan desde la frontera a su país. Sí, el ejército daba una cifra en estos días que es un caso diferente. Sí, claro que sí. No es lo mismo que un extranjero que se haya sometido al procedimiento y tenga una certificación que nosotros le damos a todos los extranjeros que se someten al procedimiento. No es lo mismo ese extranjero, que ese no está sujeto a deportación a menos que cometa un delito. Ojo, no es lo mismo esta situación que la de un extranjero que va pasando en la frontera en estos momentos sin documentación, que hay que devolverlo inmediatamente, porque, óyeme, yo ahora mismo no puedo entrar a Estados Unidos, ni a Alemania, ni a Canadá, por ejemplo, sin ningún tipo de documentación. No, esa parte sí es entendible. Pero mira, déjame decirte, en otro país no es que me van a devolver. En otro país, ¿tú sabes qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer? Me van a poner en un cuartico, me van a hacer varias preguntas, ahí tal vez tenga que amanecer y posiblemente hasta tenga que verme sometido a un juicio penal, que yo no estoy de acuerdo, porque no se puede penalizar el tema tema migratorio. Yo creo que es injusto y de hecho yo no estoy de acuerdo con eso. Pero eso hacen muchos países. En este país lo que sucede es que si va pasando sin ninguna documentación te retornan. No es lo mismo que el que esté aquí, el extranjero, y se haya sometido al proceso. Yo no tengo una queja práctica de alguna persona que esté en el país y que hayan intentado deportarlo. Y cualquier situación que se haya presentado, nosotros seguido la hemos enfrentado y la hemos solucionado. ¿Qué pasa con ese tipo de extranjeros que viven en el país, están irregular, pero por alguna situación no se han acogido al plan de regularización, pero reunirían las condiciones, pero por disposición de ellos, por falta de disposición en este caso, no se han acogido? ¿Qué pasa con eso? Si se le pasa el plazo del 16 de junio, sencillamente están para el retorno. O sea, que ellos pueden estar tranquilos en el país hasta esa fecha. Hasta esa fecha. Tranquilo quiero decir que no sin el temor que lo van a deportar. Nosotros tenemos obligatoriamente, es un mandato, nosotros tenemos que cumplir con nuestra normativa nacional. Al 16 de junio, los extranjeros que no hayan aprovechado esta oportunidad y se encuentren en una condición migratoria irregular, tienen que retornar. Y yo espero que si eso sucede, que yo creo que no habrán mucho porque todavía hay tiempo de someterse, ellos voluntariamente lo van a hacer. Doctor, muchísimas gracias. Se nos ha vencido el tiempo esta tarde. Yo espero que los televidentes hayan disfrutado estas explicaciones y que se les aclare un poco esa confusión que yo sé que muchos dominicanos
la tenemos, porque hasta los que bregamos con estos asuntos de comunicación y demás, cuando te hablan de regularización y de migración y que no residente, pero ¿cuál de los procesos? El que no lo maneja al dedillo como usted, que está desde el principio en este proceso, sí, puede confundirse en el camino. Y la idea de su visita esta tarde en Foro Semanal era esa, que usted le aclarara a nuestros televidentes toda esa situación y lo que se está haciendo. Y si realmente debemos tener temor o no de que van a llenar el país de haitianos y entonces documentados y de forma regular. Bueno, yo te agradezco que un día tan especial como el día de hoy nos haya permitido y nos haya dado la oportunidad de participar en tu programa orientando a la población sobre este tema, que es un tema del momento, pero un tema vital para la República Dominicana, y poder que esas dudas ya vayan bajando, porque todavía quedan, y te agradecemos tanto el Ministerio de Interior y Policía, en nombre del ministro José Ramón Fadul, y en nombre del gobierno dominicano, de nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina, que ha sido el artífice de todo este proceso. Las puertas de Foro Semanal están abiertas para situaciones como esta y otras que se generen en el ministerio y que consideren las partes, es decir, ustedes y nosotros, que debemos difundirla y para que el televidente tenga un juicio acabado del tema que se trate. La prioridad será de tu programa. Gracias, viceministro. Sí. Señores, así ponemos punto final a la entrega de hoy en Foro Semanal, no sin antes agradecerles como de costumbre la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado. Ustedes saben que pueden contactarnos en las redes sociales, en Twitter, @maricarmen1579, también en Instagram, y en YouTube nos buscan como Foro Semanal. Así es que, mis amigos, espero que el resto de esta tarde, febrero 14, la pasen en compañía de un ser querido, agradable, porque el próximo sábado nos reencontraremos de nuevo.